Sean bienvenidos y bienvenidas a esta clase de inglés para estudiantes de noveno grado en esta semana número 8. Después de escribir la fecha, vamos a copiar la fase y la semana. Además, content, shopping comparisons. Y aunque no debamos copiar en el cuaderno, vamos a analizar los productos a alcanzar esta semana. Completa oraciones comparativas en inglés sobre animales, lugares y alimentos siguiendo los modelos de esta guía. Lee cuidadosamente un menú de restaurante para responder preguntas de comprensión. 1.1 Activation. ¿Cuáles adjetivos asocias con cada imagen? Haz una lista en tu cuaderno. Entonces vamos a ver acá. Tenemos el encabezado de estas imágenes. What adjectives do you associate with each kind of food? Y tenemos por acá diferentes tipos de alimentos o de comida. Y nos dan el primer ejemplo. Sushi, expensive, exotic. Entonces vamos a ver cuáles son los tipos de adjetivos o qué adjetivos podemos asociar a los demás alimentos o comida. En el caso de snacks. En el caso de snacks tenemos de diferentes tipos de sabores, por lo tanto podemos decir spicy, salty, sweet. Y también podemos decir cheap, porque son baratos. Luego tenemos vegetables. Acá podríamos decir nutritious, bitter. Luego vamos con cake, del cual podemos decir sweet, expensive, delicious. Luego pizza, de la cual podemos decir spicy, salty, sweet. Bueno, en el caso de la pizza puede ser salada y puede ser dulce cuando nos referimos a la pizza hawaiana, por ejemplo. Expensive and tasty. Si recuerdan, este adjetivo muy utilizado en Candy Crush y significa rico. Así que también se lo podemos aplicar acá al cake. Y por último, coffee. Y finalmente podemos decir del coffee que es bitter, sweet, cheap, delicious, energizing. Y son algunos ejemplos de los adjetivos que podemos aplicar a este tipo de alimentos. 1.2 Presentation. Para hacer diferentes comparaciones en inglés, tienen que seguir las siguientes estructuras. Analiza los ejemplos de cada estructura. Y es lo que vamos a hacer a continuación. Tenemos por acá Making Comparisons in English. Y vamos a ver las diferentes reglas que tenemos por acá. Y las vamos a analizar una a una. Rule number 1. Tenemos por acá en la regla número 1 los adjetivos y su grado comparativo. Entonces vamos a ver, los adjetivos son cold, tall, short, cheap. Son los adjetivos de ejemplo. Y vamos a analizar qué es lo que tienen en común dichos adjetivos. Lo primero que vamos a analizar es que vamos a ver cuántas sílabas tiene cada uno. Voy a hacer un trazo de esta forma por cada sílaba que tenga cada adjetivo. Vamos a ver. Cold tiene una. Tall tiene una. Short tiene una. Cheap tiene una. Vemos que lo primero en común que poseen es que todos son monosílabos. Entonces, esa es la primera característica que todos tienen en común. La siguiente característica que tienen en común es que todos terminan en sonido consonante, de consonante. Cold, tall, short, cheap. Y esa es la segunda característica que tienen todos en común. Entonces, habiendo analizado este tipo de adjetivos, que son monosílabos y terminan en consonante o en sonido de consonante, luego pasamos a lo siguiente. Para lograr su grado comparativo vamos a agregar ER. Entonces vemos acá, tenemos un guión por acá que nos indica que ahí va primero el adjetivo y luego va ER al final. Además de than, que significa que cuando estamos haciendo una comparación. Y vamos a ver cómo quedan. Colder than, taller than, shorter than, cheaper than,
que en este caso significaría más frío que, y es porque estamos haciendo una comparación, más alto que, más bajo que, más barato que. Y eso sería la regla número 1. Rule number 2. Tenemos los adjetivos y su grado comparativo. Vamos a ver cuáles son los que se nos han puesto de ejemplo en la regla número 2. Large, nice, close. Y podemos ver que tienen algo en común. Vamos a contar lo que son sus sílabas. Large tiene una. Nice tiene una. Close tiene una. Así que lo primero que tienen en común, que también son monosílabos. Y vamos a ver qué es lo siguiente que tienen en común. Es que recordemos que en la mayoría de las palabras en inglés que terminan en E, esa E es muda, es decir, no se pronuncia. Vamos a ver, por ejemplo, los que tenemos acá, que ya los pronunciamos. Tenemos large, no decimos large, sino large. Nice, no decimos nice, se dice nice. Close, es decir, en todas ellas, la otra característica que tienen en común es que su última letra, que es la E, es muda. Así que esas son las dos características que tienen en común todos los adjetivos de la regla número 2. Vamos a ver su forma comparativa. Para lograr su forma comparativa, ya que terminan en una E, solo vamos a agregar una R al final. Y vemos acá nuevamente que tiene el guión que implica que primero va el adjetivo o la palabra y luego va la letra R o R, además de than, para poder lograr el grado comparativo. Por lo tanto nos queda larger than, nicer than, closer than. Y eso es la regla número 2. Rule number 3. Tenemos acá los adjectives nuevamente y su grado comparativo. Vamos a ver los ejemplos que nos han puesto para la regla número 3. Hot, thin, big. Así que tenemos estos tres adjetivos y vamos a ver qué es lo que tienen en común. Lo primero que vamos a contar son sus sílabas. Vamos a ver cuántas tienen. Hot, solo tiene una. Thin, tiene una. Big, tiene una. Por lo tanto, son monosílabos. Entonces, nuevamente encontramos esa característica de monosílabos y ahora vamos a ver cuál es la siguiente característica. La siguiente característica en la que tienen, en la que tienen algo en común sería que todas tienen la siguiente estructura como palabra. Consonant, vowel, consonant o consonante, vocal, consonante. Y acá están ordenadas para un mayor entendimiento. Entonces tenemos que la primera consonante es, en este caso de hot, es la H, que suena como J. En el caso de thin es TH, que ambas suenan como una letra o como un sonido de Z. Y luego tenemos big, que suena como una B. Bueno, es una B. En el caso de TH, recuerden que en ocasiones suena como una D y en otras como una Z. Y en esta ocasión suena como una Z. Luego tenemos la vocal y de último la consonante. Entonces, habiendo identificado estas dos características que tienen en común los adjetivos de la regla número 3, vamos a pasar a formar su grado comparativo. Ya lo tenemos acá, pero ahora lo vamos a explicar. Entonces tenemos por acá el guión, que recuerden que el guión nos indica que primero va el adjetivo y a continuación del adjetivo va el resto. Entonces tenemos acá que lo que se haría en el caso de esas dos características de la regla número 3 es duplicar la última consonante, luego agregar ER, than. Vamos a ver cómo se cumple esto. Y tenemos acá hot, la última consonante, como podemos ver acá en esta tabla es la T y por lo tanto la T se va a doblar. Y tenemos acá que en efecto la T ha sido, bueno, más que doblada, duplicada. Entonces tenemos, por lo tanto, hotter than. Vemos nuevamente la misma regla. Primero el adjetivo, que es en este caso thin, y luego vamos a duplicar la última consonante
que en el caso de thin es la letra N o el sonido N de la N, y luego agregamos ER, than. Vamos a ver. Podemos ver que en efecto la N se ha duplicado, ya que es la última consonante en esta palabra o en este adjetivo. Y luego agregamos than y nos quedaría thinner than. Nos vamos con la última. Nuevamente vemos que la última la última consonante es la G, está por acá, y luego vamos a duplicarla. Y nos quedaría de la siguiente manera. Bigger than. Y vemos que en efecto la G ha sido duplicada y luego solo se le agrega ER than. Entonces recuerden siempre cuáles son las características que tienen los adjetivos en común para poder aplicarles esta regla. Y así, así es como se desarrolla lo que es la regla número 3. Rule number 4. Tenemos por acá los adjetivos que nos han puesto de ejemplo para esta regla número 4. Happy, healthy, fancy. Vamos a primero contar cuántas sílabas tienen cada uno para ver si comparten la misma característica. Happy, tienen 2. Healthy, tiene 2. Fancy, tiene 2. Así que nos encontramos ante adjetivos que son bisílabos como propiedad. Ahora veamos qué otra propiedad comparten. Y es que todos terminan en la letra Y o el sonido Y. Happy, healthy, fancy. Entonces ahí tenemos dos características que comparten los adjetivos de esta regla número 4. Ahora, vamos a ver qué es lo primero que tenemos que hacer. Nos dice la regla, tenemos acá el guión que implica que primero va el adjetivo, pero tenemos esta regla especial que nos dice que debemos de cambiar la Y por una I. Y luego vamos a agregar ER than. Entonces vamos a ver el ejemplo. Tenemos la Y, así que luego la vamos a cambiar por la I para poder agregarle ER, que es lo que se nos está diciendo acá. Y luego agregamos than. Vamos a ver estos ejemplos, cómo se cumplen en estos adjetivos. Tenemos primeramente happy y se ha cambiado la I y luego se ha agregado ER, como en este ejemplo de acá. Vamos a ver, healthier. Corroboramos que también se da la misma situación. Fancier. Y también acá tenemos la misma situación. Por lo tanto nos quedarían happier than, healthier than, fancier than. Y de esta manera se cumple la regla número 4. Luego pasamos a la regla número 5. Rule number 5. Luego tenemos acá los adjetivos ejemplos. Expensive, delicious, beautiful. Vamos primeramente a comprobar cuántas sílabas posee cada uno. Vamos con el primero. Expensive. Vemos que el primero de acá tiene 3 sílabas. Vamos a ver el segundo. Delicious. Tiene también 3 sílabas. Vamos a ver el tercer adjetivo. Beautiful. También tiene 3 sílabas. Por lo tanto, tenemos una regla donde a partir de 3 o más sílabas vamos a seguir la siguiente estructura. More, luego el adjetivo, que es de más de 3 sílabas, de 3 o más, than. Y vamos a ver aquí el ejemplo. Tenemos que el grado comparativo se formaría de la siguiente manera. More expensive than. More delicious than. More beautiful than. Y de esa manera se cumpliría la regla número 5. También tenemos los irregular adjectives o adjetivos irregulares, los cuales también tienen su grado comparativo.
En este caso no estamos siguiendo una regla en la cual solo vamos a agregar ER o la palabra more, sino que vamos a utilizar una palabra que ya está establecida para cada adjetivo. Vamos a escuchar el primero, good. El grado comparativo de would es better. Y luego le agregamos la palabra than. Y nos quedaría better than, que significa mejor que. Luego tenemos el adjetivo bad. Entonces no existe la palabra better, sino que sería su equivalente en el grado comparativo sería worse. Y nos quedaría, bueno, agregaremos than, worse than, que sería peor que. Y así se cumple lo que sería esta regla para los adjetivos irregulares. A continuación vamos a ahondar en el uso del adjetivo en su grado comparativo. Use comparatives to compare two things. Entonces acá nos dice hay que comparar dos cosas, para eso se usa. Y tenemos el ejemplo en este dibujo y la siguiente oración. The elephant is bigger than the leopard. Y luego, bueno, esto es cierto, ya que el elefante, de acuerdo al dibujo, es mucho más grande que el leopardo. Pero vamos a ver en la siguiente oración, se han invertido los papeles, es decir, el item ha cambiado de posición respecto a la primera oración. Y tenemos acá la siguiente oración que dice, the leopard is smaller than the elephant. Entonces acá los papeles han cambiado. Sin embargo, la estructura que tenemos por acá va a seguir siendo la misma, ya que tenemos que para poder formar el grado comparativo necesitamos dos items, es decir, lo que se va a comparar. Y en este caso los items serían dos noun phrases. La primera bueno, en el caso de la primera oración sería the elephant, en la segunda oración es the leopard y viceversa. Entonces luego tenemos, a eso le vamos a sumar el verbo be, dependiendo del número de personas o de quién se esté refiriendo. Y después el comparativo, the comparative. Smaller than, better, bigger than. Es decir, estamos hablando del adjetivo. Ahora veamos cómo se cumple la estructura en la oración. Tenemos la primera oración. The elephant es el primer item. Luego tenemos el verbo be. Vamos a utilizar is porque nos estamos refiriendo a la tercera persona del singular. Y luego vamos a sumar el comparative, o vamos a agregar el comparative, que sería bigger than. Y luego, por último, el segundo item, the leopard. Y así nos queda la estructura. Como podemos ver, cada uno va en su puesto y es así como debemos hacer la comparación de dos cosas, dos elementos, los cuales acá se le llaman items o ítems. Que a su vez son noun phrases. Ahora vamos a ver otro de los usos del grado comparativo de los adjetivos. Using, as y luego as. Entonces vamos a ver cuál es el objetivo y tenemos por acá la indicación. Use, la estructura, as plus adjectives plus as, to say two items are exactly the same or equal. Entonces vamos a utilizar la estructura, que esta que está acá en color rojo, as plus adjectives plus as, para decir que dos ítems son exactamente lo mismo, son iguales. Y vamos a ver por acá un ejemplo. Son iguales referido en una característica, no es que sean iguales en sí. Y tenemos acá lo que son tacos y lo que es una pizza. Y tenemos la oración. Pizza is as delicious as tacos. Es decir, la pizza es tan deliciosa como los tacos. Entonces tenemos nuevamente la estructura, item al principio, item al final, porque son los que se están comparando. Luego el verbo be, lo tenemos por acá, y luego el grado comparativo, que es esta estructura de acá. As, luego el adjective, as. Tenemos acá que se cumple la estructura. Y recuerden que tienen que ser iguales en una característica, porque si vemos
obviamente la pizza y los tacos no son iguales, pero sí son iguales en que los dos son deliciosos, es decir, comparten esa misma característica. Analizamos el otro ejemplo. Tenemos por acá zanahorias y también tenemos los tomates. Y tenemos la oración. Tenemos primeramente acá lo que es este item y luego tenemos en el otro extremo el otro item. Y la oración que dice, carrots are as healthy as tomatoes. Así que pasamos a analizar la estructura. Entonces lo primero que vamos a identificar son los items. Tenemos acá el primero, carrots, y tenemos el segundo que es tomatoes. Luego utilizamos el verbo be, y en esta ocasión, como carrots y tomatoes son plural, vamos a utilizar su forma plural, are. Y luego identificamos el grado comparativo del adjetivo. Tenemos el primero acá y tenemos por acá el segundo. Y luego tenemos el adjetivo. Y de esta manera se ha demostrado la estructura para el grado comparativo en este uso, comparando cosas que son tal vez no iguales, pero tienen la misma característica o una característica en común. Luego tenemos lo que es el uso del grado superlativo de los adjetivos, using superlatives. Tenemos por acá la regla. Use superlatives to say one item is the biggest, the most expensive, the best, etc. in one group. Es decir, que vamos a utilizar los superlativos para decir que un ítem es o el más grande, o el más caro, el mejor, etc. en un grupo. Es decir, es superior en esa, en esa característica o adjetivo respecto a los demás o a un grupo en específico. Por ejemplo, quién es el más creativo de la clase, quién es el más aseado de la clase y así. Pero estamos hablando que en este caso el grupo es la clase. O si decimos cuál es el mejor de los restaurantes, decimos el restaurante es mejor que todos los demás. Entonces nos referimos al grupo de los restaurantes o que escuela es mejor y cosas así. O también podríamos decir siempre como superlativo, no solo va a ser el mejor, sino que también puede ser en sentido negativo, es decir, quién es el menos, por ejemplo, el menos ruidoso de un grupo, podría ser también, y también es el grado superlativo. Tenemos por acá algunos ejemplos. The parrot is the smallest animal. Entonces, tenemos el grupo acá en esta imagen. De esta imagen nos dice que el perico o el loro es el animal más pequeño. Vamos a ver la siguiente oración. The bulldog is the fattest animal. Tenemos que el bulldog es el animal más gordo. Y obviamente en la foto se ve que es más gordo. Por último tenemos the cat is the most serious animal. Entonces tenemos que el gato es el animal más serio. Es decir, es raro ver a un gato alegre. Entonces suelen ser ya sea los pericos o los perros que se pueden alegrar bastante más que un gato. Entonces ahí tenemos esos tres ejemplos sacados de un grupo en específico. Tenemos por acá lo que es la regla. A mi gusto, la manera en que explican esta regla es bastante simple, bastante vaga. Porque simplemente nos dicen, to make superlatives, follow the same rules for comparatives. You only need to change ER for EST and more for list. Entonces, no es así la cosa también. Por ejemplo, bueno, dice acá, para hacer los superlativos o para hacer el grado superlativo del adjetivo, sigue las mismas reglas que seguimos para los comparativos. Tú solamente necesitas cambiar. ¿Y qué vamos a cambiar supuestamente? Solo es ER, es decir, en donde agregamos ER, vamos a agregar EST. EST. Y luego vamos y dice more
Bueno, acá no vamos a cambiar more for least, porque para empezar no son contrarios. Entonces, es más, entonces, y least se refiere a lo menos. Sería more for most. Pero así que en esta parte tal vez no la vamos a tomar muy en cuenta, porque hay un pequeño error de lo que sería concordancia de significado. Por mi parte, esperaría que en la guía de la próxima semana, la semana 9, puedan ahondar más en este punto, ya que es muy vago, como les decía al principio, el estar explicando una regla, simplemente decir cambiamos esto por aquello, ya que es necesario también seguir la misma metodología que se utilizó en esta clase para el grado comparativo de los adjetivos. 1.3. Practice. Completa las siguientes oraciones utilizando el adjetivo entre paréntesis con la estructura correcta. Al final de la oración le damos una pista. Observa el ejemplo. Y tenemos por acá un ejemplo. Example. Water is healthier than. Entonces la pista que nos dan al final es, primero, nos dan el adjetivo y nos dan cuál es el tipo de grado que vamos a utilizar para resolver cada oración. Entonces en este caso es el grado comparativo. También puede ser el grado superlativo. Así que vamos a resolver las primeras. Recuerden que podemos regresar a las páginas anteriores para poder ver cómo se resuelve si es que tienen algún problema o alguna duda con respecto a las reglas. Y comenzamos. La número 1 tenemos primero que tenemos que realizar la comparación o el grado comparativo del adjetivo. Y el adjetivo es hot. Entonces vamos a ver a cuál se refiere, a cuál regla. Así que nos damos cuenta que se refiere a la regla número 3, ya que aparte que es monosílabo, tiene la estructura de palabra de consonante, vocal, consonante. Vamos con el literal B. Coffee is, y luego tenemos, sería delicious, el adjetivo, y vamos a usar la estructura as, el adjetivo as. Así que, recordando la regla que al utilizar esta estructura, tanto como el adjetivo no sufre ninguna inflexión, ningún cambio. Al final de que hayamos identificado cada una de las reglas, vamos a poner cómo debería de quedar. Literal C, tenemos el Pitalis Cold Mountain en El Salvador y tenemos que utilizar el grado superlativo. Entonces acá simplemente vamos a utilizar o vamos a aplicar la regla siguiente. Y en el caso del grado comparativo sería la regla número 1. Sin embargo, como se nos dijo de una forma muy escueta, en lugar de agregar ER, vamos a hacer la inflexión con EST. Letter D. Nuevamente tenemos esta estructura. Ya sabemos que en medio de as y as vamos a escribir chip, porque el adjetivo no sufre ninguna inflexión. Letter E. Tigers are. Y luego tenemos un grado comparativo. Y tenemos el adjetivo fast. Y nuevamente vamos a aplicar la regla número 1, ya que es un monosílabo y termina en consonante, al igual que en short. Y sería faster. Letter F, the blue whale is, y luego tenemos big y animal, superlative. Y vamos a poner the biggest, porque es el animal más grande en ese grupo que sería el océano. Letter G, cats are not as friendly as dogs. Nuevamente utilizamos el adjetivo y no sufre modificación o inflexión, además de ir en medio de as y as. Letter H, an ant is, y luego tenemos el grado comparativo. Y otra vez tenemos una consonante, o mejor dicho, tenemos una monosílaba y que termina en consonante. Por lo tanto, solo vamos a agregar ER. So, an ant is smaller than a cricket. La última. Letter I. Pupusas are, y luego tenemos el grado superlativo. Así que sería the most famous food in El Salvador.
Entonces, después de haber revisado las reglas que aplican para cada una, veamos cómo deberían de quedar. Vemos primeramente las que son de grado comparativo. San Miguel is hotter than Chalatenango. Tigers are faster than tortoises. An ant is smaller than a cricket. Luego tenemos las que tienen el grado siempre comparativo, pero que son iguales en una categoría específica. Coffee is as delicious as chocolate. Empanadas are as cheap as pastelitos. Cats are not as friendly as dogs. Y finalmente, el grado superlativo. El Pital is the coldest mountain in El Salvador. The blue whale is the biggest animal. Pupusas are the most famous food in El Salvador. Y así debería quedar este ejercicio. 1.4 Production. Lee detenidamente el menú que te presentamos a continuación y responde las preguntas. Vemos que por acá tenemos un menú, el cual dice lunch, almuerzo. Además, tiene sus adornos, sus dibujitos referidos a la comida. Y además también tenemos lo que es el lugar al cual pertenece, Petersburg High School. Luego tenemos los platillos y sus respectivos precios. Y vamos a leer las preguntas, como dice acá. Read the menu and answer the following questions. Letter A. Which dish is the cheapest? Entonces tenemos que analizar los precios de cada uno para saber cuál es el más barato. Entonces tenemos, por ejemplo, que ningún precio es menor o igual que choice of milk. Así que esa sería la respuesta en el literal A. Pero recordar que aunque nos piden cuál es el más barato, tenemos que utilizar también la estructura que hemos aprendido en esta jornada. Así que nos quedaría de la siguiente forma. Choice of milk, que es el nombre que aparece acá. Y luego agregamos la estructura. Is the cheapest dish. Es el plato más barato. La elección de leche. Letter B. Which dish is the most expensive? Así que tenemos que ver cuál es el más caro. The most expensive. Y tenemos por acá que ningún platillo, leyendo los precios, ningún platillo es igual o mayor a toast salad. Así que esa sería la respuesta. La respuesta, y también vamos a utilizar de nuevo lo que es la respectiva estructura. Y nos quedaría de la siguiente manera. Toast salad is the most expensive dish. Y vamos con el literal C. Which dish has the same price as the assorted fruit? Entonces vamos a ver, yéndonos o remitiéndonos al menú, vemos que los que tienen el mismo precio, al igual que assorted fruit, es black beans. Así que esa sería la respuesta. Y también vamos a usar la estructura respectiva. Entonces vamos a dar por descontado que por el precio se puede decir que está barato. Así que decimos, bueno, eso es en sentido para saber cuál adjetivo vamos a utilizar. Entonces decimos, black beans is as cheap as assorted fruit. Letter D. In your opinion, which dish is the most delicious? Y acá es muy importante porque es de acuerdo a la opinión de cada uno. Yo haciendo un cálculo, imaginándome cómo sería alguno de estos platillos sin tomar en cuenta el precio, he tratado de imaginar cuál sería el más delicioso de todos ellos. Y según mi opinión personal sería, in my opinion, beef enchiladas is the most delicious dish. Repito, eso es de acuerdo a mi opinión. Cada quien va a poner de acuerdo a la opinión que tengan sobre la comida, la que van a ver acá y van a analizar. Algo que yo utilicé fue la imaginación para pensar cómo podría venir el platillo, cómo se vería adornado y cómo sería el sabor. Letter E. In your opinion, which dish is better than pupusas? Y nuevamente nos pide nuestra opinión y nuevamente hay que analizar los productos o los platillos y pensar, imaginarse cómo viene cada uno con su acompañamiento y todo y
imaginar que es más delicioso que las pupusas, así que o es mejor. Entonces, en mi caso personal, eh, sería lo que se refiere al grilled chicken sandwich. Así que mi respuesta fue, in my opinion, comma, grilled chicken sandwich is better than pupusas. Entonces, no olvidar que no solo se trata de responder con el nombre del platillo, sino de utilizar la estructura y poner el punto final, porque estamos hablando de una oración con sentido propio, con sentido completo. Number 2, online resources o recursos en línea. Mira los videos que te sugerimos para estudiar más a fondo las diferentes formas de comparar en inglés. Y por acá nos dejan un par de links. Number 3, evaluation o evaluación. Completa oraciones comparativas en inglés sobre animales, lugares y alimentos siguiendo los modelos en esta guía. Lee cuidadosamente un menú de restaurante para responder preguntas de comprensión. Number 4, self-assessment o autoevaluación. Y para esta semana contamos con dos criterios, los cuales tienen que leer y aplicar el cheque respectivo a donde corresponde, si lo hacen, si aún no lo hacen, o si necesitan trabajar más. Por mi parte, no me resta más que agradecerles su sintonía a esta clase para poder resolver esta guía para esta semana. Los invito a que nos acompañen la próxima semana para poder resolver la guía número 9. Hasta pronto.